Después de que David murió, Salomón su hijo fue afirmado en su reino y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Salomón reunió a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes, y fue con aquella asamblea al lugar alto que había en Gabaón, donde estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés había hecho en el desierto. Allí ofreció 1000 holocaustos sobre el altar de bronce. Aquella noche Dios se apareció a Salomón y le dijo: «Pídeme lo que quieras que yo te dé». Salomón pidió sabiduría y ciencia para gobernar a aquel pueblo tan grande. Dios le concedió sabiduría y ciencia, y además riquezas, bienes y gloria como nunca antes ni después tuvo ningún rey. Salomón volvió a Jerusalén y reinó sobre Israel. Juntó carros y gente de a caballo, acumuló plata y oro como piedras, y cedros en abundancia. Los mercaderes del rey traían caballos y carros de Egipto. Salomón decidió construir un templo para el nombre de Jehová y un palacio para sí mismo. Envió mensajeros a Hiram rey de Tiro pidiéndole cedros del Líbano, porque sus siervos sabían labrar la madera como los sidonios. Hiram se alegró y envió madera y obreros, y Salomón le dio a cambio trigo, aceite y vino. Contó a los extranjeros que había en la tierra de Israel y los puso como cargadores, canteros y supervisores. Comenzó la obra en el monte Moria, donde Jehová se había aparecido a David. El templo tenía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. Lo cubrió de madera de cedro, adornó las paredes con figuras de querubines, palmeras y cadenas, y todo lo recubrió de oro fino. Hizo el lugar santísimo con 2 querubines de oro cuyas alas se extendían por todo el ancho de la casa. Preparó también el altar de bronce, el mar de bronce sostenido por 12 bueyes, las basas, las fuentes, los candelabros, las mesas y todos los utensilios de oro y bronce. Cuando terminaron, Salomón hizo subir el arca del pacto desde la ciudad de David, junto con el tabernáculo y todos los objetos sagrados. Los sacerdotes y levitas llevaron el arca al lugar santísimo. Al salir, los cantores con Asaf, Emán y Jedutún, vestidos de lino fino, tocaron címbalos, salterios y arpas, y con ellos 120 sacerdotes tocaban trompetas. Cuando sonaron las trompetas y cantaron alabando a Jehová porque Él es bueno y su misericordia es para siempre, la casa se llenó de una nube, de modo que los sacerdotes no pudieron ministrar por causa de la gloria de Jehová. Entonces Salomón bendijo al pueblo y oró delante del altar. Reconoció que Dios no puede ser contenido en cielos ni en la tierra, mucho menos en aquel templo, pero pidió que sus ojos estuvieran abiertos sobre aquella casa para oír las oraciones que su pueblo hiciera allí. Pidió por justicia, por victoria en batallas, por perdón cuando hubiera sequía, hambre, pestilencia o plagas, y especialmente cuando el pueblo se arrepintiera y orara hacia aquel lugar. Terminada la oración, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria de Jehová llenó la casa. Todo Israel adoró y ofreció sacrificios. Salomón celebró la fiesta por 14 días, y al 8º día despidió al pueblo, que se fue alegre y gozoso por el bien que Jehová había hecho a David, a Salomón y a Israel su pueblo. Jehová se apareció otra vez a Salomón y le dijo que había oído su oración, que había escogido aquel lugar para sí como casa de sacrificio, y que si el pueblo se humillaba, oraba, buscaba su rostro y se convertía de sus malos caminos, él oiría desde los cielos, perdonaría sus pecados y sanaría su tierra. Pero si se apartaban, él arrancaría a Israel de su tierra y rechazaría aquel templo. Salomón terminó el templo y su propio palacio en 20 años. Hiram le dio ciudades que Salomón restauró y pobló con israelitas. Subió a Asargat y a Tadmor en el desierto y fortificó muchas ciudades. Puso mayordomo sobre los tributos y gobernó con sabiduría. La reina de Saba oyó la fama de Salomón y vino a probarle con preguntas difíciles. Salomón le respondió todo, y ella quedó asombrada de su sabiduría, de la casa que había edificado, de la comida de su mesa, del asiento de sus siervos y de sus holocaustos. Le dio oro, piedras preciosas y especias en gran cantidad. Salomón superó a todos los reyes de la tierra en riquezas y sabiduría. Todos los reyes buscaban su presencia para oír la sabiduría que Dios le había dado. Reinó 40 años en Jerusalén sobre todo Israel, y cuando murió fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Roboam su hijo. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había ido allá para hacerlo rey.
Jeroboam hijo de Nabat, que había huido a Egipto por causa de Salomón, regresó y junto con el pueblo pidió que aligerara el yugo pesado que su padre les había impuesto. Roboam consultó a los ancianos que habían servido a Salomón, quienes le aconsejaron que fuera siervo del pueblo y les hablara buenas palabras, pero él rechazó el consejo y siguió el de los jóvenes que habían crecido con él, diciendo que su padre los había azotado con látigos pero él los azotaría con escorpiones. El pueblo se rebeló y gritó: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? Israel se fue a sus tiendas y Roboam reinó solo sobre Judá y Benjamín. Jeroboam fue hecho rey sobre Israel. Roboam quiso hacer la guerra, pero el profeta Semaías le dijo que no subiera contra sus hermanos porque aquello venía de Dios, y ellos obedecieron. Roboam fortificó ciudades en Judá y Benjamín, puso sacerdotes y levitas, pero abandonó la ley de Jehová. En el 5.º año de su reinado, Sisac rey de Egipto subió contra Jerusalén con 1.200 carros y 60.000 hombres de a caballo. Tomó las ciudades fortificadas y llegó a Jerusalén. El profeta Semaías dijo que porque se habían humillado, Jehová no los destruiría del todo, pero serían siervos de Sisac para que conocieran la diferencia entre servir a Jehová y servir a los reinos de la tierra. Sisac se llevó los tesoros de la casa de Jehová y de la casa del rey, y los escudos de oro que Salomón había hecho. Roboam reinó 17 años en Jerusalén e hizo lo malo. Abías su hijo reinó en su lugar. Abías se levantó contra Jeroboam y le hizo guerra. Antes de la batalla Abías se puso sobre el monte de Semaraim y gritó a Jeroboam y a todo Israel que Jehová había dado el reino a David y a sus hijos para siempre, que ellos habían hecho becerros de oro y echado a los sacerdotes de Jehová, pero que los de Judá guardaban el servicio de Jehová y tenían a los sacerdotes levitas. Cuando los de Israel los rodearon, los de Judá clamaron a Jehová y los sacerdotes tocaron las trompetas. Dios entregó a Jeroboam y a Israel en manos de Abías, que mató mucha gente y tomó ciudades. Abías se fortaleció pero tuvo muchas mujeres e hijos. Murió y reinó Asa su hijo. Asa hizo lo bueno y lo recto delante de Jehová. Quitó los altares extranjeros, las imágenes y los bosques, y mandó a Judá que buscaran a Jehová y observaran la ley. Edificó ciudades fortificadas. Sera el etíope salió contra él con 1.000.000 de hombres y 300 carros. Asa clamó a Jehová y dijo: Oh Jehová, no hay nadie como tú para ayudar al débil contra el fuerte. Jehová hirió a los etíopes delante de Asa y de Judá, que los persiguieron y tomaron mucho botín. Azarías hijo de Obed profetizó a Asa y le dijo que si buscaba a Jehová lo hallaría, pero si lo dejaba él los dejaría. Asa cobró ánimo, quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y Benjamín, y renovó el altar de Jehová. Reunió a todo Judá y Benjamín y a los forasteros de Efraín, Manasés y Simeón que se habían pasado a él, e hicieron pacto de buscar a Jehová con todo su corazón y con toda su alma. Juraron con voz en alta y con júbilo, y Jehová les dio paz en derredor. En el año 35 de su reinado, Asa subió contra Baasa rey de Israel y edificó Ramá para impedir que nadie saliera o entrara al reino de Judá. Hanani el vidente fue a él y le dijo que por haber confiado en el rey de Siria en lugar de en Jehová, desde ahora tendría guerras. Asa se enojó contra el vidente y lo puso en la cárcel, y oprimió a algunos del pueblo. En el año 41 de su reinado enfermó de los pies gravemente, y ni aun en su enfermedad buscó a Jehová sino a los médicos. Murió y reinó Josafat su hijo. Josafat reinó y fortificó a Judá contra Israel. Puso jueces en las ciudades fortificadas y en Jerusalén encargó a levitas, sacerdotes y jefes de familias que juzgaran con temor de Jehová. Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los caminos de su padre David y no buscó a los Baales. Los filisteos y árabes le trajeron presentes y tributos. Se fortaleció y tuvo mucha riqueza. Hizo alianza con Ocosías rey de Israel para hacer naves que fueran a Tarsis, pero Eliezer profetizó contra él y las naves se rompieron. Después de esto los moabitas, amonitas y algunos de los amonín vinieron contra Josafat para pelear. Josafat tuvo temor y puso su rostro para buscar a Jehová, y proclamó ayuno en todo Judá. Se reunió el pueblo para pedir socorro a Jehová. Josafat oró en la casa nueva diciendo que Dios era poderoso y que ellos no tenían fuerzas contra aquella multitud, pero sus ojos estaban puestos en él.
Jaasiel hijo de Zacarías, levita, fue lleno del Espíritu y profetizó que la batalla no era de ellos sino de Dios, que al día siguiente bajaran contra ellos pero que no pelearan, que se mantuvieran firmes y vieran la salvación de Jehová. Alabaron a Jehová con grande voz. Por la mañana se levantaron temprano y salieron al desierto de Tecoa. Josafat animó al pueblo diciendo, Crid en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Puso cantores delante del ejército que alabaran a Jehová diciendo, Alabad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Cuando comenzaron la alabanza, Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón, Moab y Seir, que se destruyeron entre sí. Los de Judá llegaron al lugar de la atalaya del desierto, miraron y vieron los cadáveres caídos por tierra sin quedar ninguno vivo. Recogieron botín por 3 días y el cuarto se reunieron en el valle de Beraca y bendijeron a Jehová. Volvieron a Jerusalén con alegría y música. El temor de Dios cayó sobre todos los reinos al oír que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Josafat reinó 25 años y anduvo en los caminos de Asa su padre. Murió y reinó Joram su hijo. Joram se levantó contra el trono de su padre y mató a todos sus hermanos y a algunos de los príncipes de Israel. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén. Anduvo en los caminos de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab. Edom se rebeló contra Judá y pusieron rey sobre sí. Joram pasó con sus capitanes y todos los carros, y se levantó de noche e hirió a los edomitas que le habían rodeado, y a los capitanes de los carros. Sin embargo, se levantó en los lugares altos y sedujo a los moradores de Jerusalén y a Judá para que se apartaran. Le llegó una carta de Elías el profeta que le decía que por haber andado en los caminos de los reyes de Israel y haber matado a sus hermanos, Jehová heriría con plaga grande a su pueblo, a sus hijos, a sus mujeres y a todos sus bienes, y él tendría enfermedad grave en sus intestinos. Jehová despertó contra Joram el espíritu de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Subieron contra Judá, entraron en ella y se llevaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó hijo sino Ocosías el menor. Después de todo esto Jehová hirió sus intestinos con enfermedad incurable. Murió con terribles dolores y su pueblo no le hizo quema como la de sus padres. Reinó Ocosías su hijo. Ocosías tenía 42 años cuando comenzó a reinar y reinó 1 año en Jerusalén. Anduvo en los caminos de la casa de Acab porque su madre le aconsejaba a obrar impíamente. Fue a Jezreel con Joram hijo de Acab a la guerra contra Hazael rey de Siria, donde los sirios hirieron a Joram. Ocosías bajó a visitar a Joram enfermo en Jezreel. Esto vino de Dios para ruina de Ocosías, porque cuando llegó se fue con Joram contra Jehú hijo de Nimsi, a quien Jehová había ungido para destruir la casa de Acab. Cuando Jehú ejecutaba juicio contra la casa de Acab halló a los príncipes de Judá y a los sobrinos de Ocosías que le servían, y los mató. Buscó a Ocosías, le tomaron vivo escondido en Samaria y lo trajeron a Jehú, que lo mató. Lo sepultaron porque dijeron, es hijo de Josafat, que buscó a Jehová con todo su corazón. No quedó de la casa de Ocosías nadie que pudiera reinar. Atalía madre de Ocosías, cuando vio muerto a su hijo, se levantó y destruyó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet hija del rey tomó a Joás hijo de Ocosías y lo escondió de entre los hijos del rey a los que mataban, y lo puso con su nodriza en la cámara de dormir. Así lo escondió de Atalía y no lo mataron. Estuvo escondido en la casa de Dios 6 años, mientras Atalía reinaba sobre la tierra. En el 7º año Joiada se fortaleció y tomó a los capitanes de centenas, Azarías hijo de Jeroam, Ismael hijo de Joanán, Azarías hijo de Obed, Maasías hijo de Adaía y Elisafat hijo de Sicri, e hizo pacto con ellos. Recorrieron Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los jefes de las familias de Israel, y vinieron a Jerusalén. Toda la asamblea hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Joiada les mostró al hijo del rey y les mandó que la tercera parte de los sacerdotes y levitas que entraban el día de reposo guardaran las puertas, otra tercera parte estuviera en la casa del rey y otra en la puerta del cimiento, y todo el pueblo estuviera en los atrios de la casa de Jehová. Nadie entrara en la casa sino los sacerdotes y los levitas que ministraban. Rodearon al rey por todas partes, cada uno con sus armas en la mano, y mataron a cualquiera que entrara en la casa.
Sacaron al hijo del rey, le pusieron la corona y el testimonio, y lo proclamaron rey. Atalía oyó el ruido del pueblo que corría y alababa al rey, y entró en la casa de Jehová. Vio al rey que estaba junto a la columna a la entrada, y a los príncipes y trompeteros junto al rey, y todo el pueblo del país que se regocijaba y tocaba trompetas. Atalía rasgó sus vestidos y dijo: traición, traición. Joiada mandó a los capitanes que la sacaran fuera del recinto del templo y la mataran a espada, y que no la mataran en la casa de Jehová. La sacaron y la mataron en la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey. Joiada hizo pacto entre Jehová, el rey y el pueblo, de que serían pueblo de Jehová. Todo el pueblo entró en la casa de Baal y la derribaron, y mataron a Matán sacerdote de Baal delante de los altares. Joiada puso porteros en la casa de Jehová y reunió a todo el pueblo y al rey, y bajaron con alegría y tocaron trompetas y cantaron, porque Atalía había sido muerta a espada. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años en Jerusalén. Hizo lo recto delante de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Reunió a los sacerdotes y levitas y les dijo que salieran por las ciudades de Judá y recogieran dinero de todo Israel para reparar la casa de su Dios. Pero los levitas no se dieron prisa. El rey llamó a Joiada el principal y le preguntó por qué no habían exigido de los levitas que trajeran de Judá y de Jerusalén la contribución que Moisés siervo de Jehová impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo, del testimonio. Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y habían empleado en los Baales todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Mandaron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajeran a Jehová la ofrenda que Moisés siervo de Dios impuso a Israel en el desierto. Todos los jefes y todo el pueblo se alegraron y trajeron y echaban en el arca que había puesto a la puerta de la casa de Jehová. Cuando vieron que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el oficial del sumo sacerdote, y vaciaban el arca y lo contaban y lo entregaban a los que hacían la obra. Estos restauraron la casa de Jehová y la dejaron en su estado y la fortalecieron. Cuando terminaron, trajeron delante del rey y de Joiada lo que había quedado del dinero, e hicieron utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio y para los holocaustos, copas y otros utensilios de oro y de plata. Ofrecieron holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Pero Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años. Lo sepultaron en la ciudad de David entre los reyes, porque había hecho bien en Israel con Dios y con su casa. Después de la muerte de Joiada vinieron los príncipes de Judá y se inclinaron ante el rey, y el rey los escuchó. Dejaron la casa de Jehová Dios de sus padres y sirvieron a los ídolos de acera y a otras imágenes. Vino ira contra Judá y Jerusalén por este pecado. Envió profetas para que los volvieran a Jehová, pero no escucharon. El Espíritu de Dios vino sobre Zacarías hijo de Joiada el sacerdote, que se puso en pie sobre el pueblo y les dijo: Así dice Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No prosperaréis. Porque habéis dejado a Jehová, él también os dejará a vosotros. Ellos conspiraron contra él y por mandato del rey lo apedrearon en el atrio de la casa de Jehová. Joás no se acordó de la misericordia que Joiada su padre había hecho con él, sino que mató a su hijo. Cuando moría, Zacarías dijo: Jehová vea y demande cuentas. Al cabo de 1 año subió contra él el ejército de los sirios. Vinieron a Judá y a Jerusalén y mataron a todos los príncipes del pueblo, y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Aunque los sirios vinieron con poco ejército, Jehová entregó en sus manos un ejército muy grande, porque habían dejado a Jehová Dios de sus padres. Ejecutaron juicios contra Joás. Cuando se fueron de él, dejándolo muy enfermo, sus siervos conspiraron contra él por la sangre del hijo de Joiada el sacerdote, y lo mataron en su cama. Murió y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Reinó Amasías su hijo. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. Hizo lo recto delante de Jehová, aunque no con corazón perfecto. Cuando fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey su padre, pero no mató a los hijos de ellos, conforme a lo escrito en la ley de Moisés.
reunió a Judá y los puso por casas de padres, por jefes de millares y de centenas en todo Judá y Benjamín. Contó los de 20 años arriba y halló 300,000 escogidos para salir a la guerra, que manejaban lanza y escudo. Tomó también a sueldo de Israel 100,000 hombres valientes por 100 talentos de plata. Vino un varón de Dios a él y le dijo: Oh rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con ninguno de los hijos de Efraín. Porque si fueres con ellos, aunque te esfuerces en pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder para ayudar y para hacer caer. Amasías preguntó: ¿Qué se hará del talento que di al ejército de Israel? El varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Apartó Amasías el ejército que había venido a él de Efraín y los envió a sus casas, por lo cual se encendió el enojo de ellos contra Judá, y volvieron a sus casas en gran ira. Amasías se fortaleció y sacó a su pueblo, y fue al valle de la Sal e hirió a 10,000 de los hijos de Seir. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, y los llevaron a la cumbre de un peñasco y los arrojaron desde allí, y todos se despedazaron. Los hijos del ejército que Amasías había despedido para que no fueran con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet-horón, hirieron 3,000 de ellos y tomaron mucho botín. Después que Amasías volvió de matar a los edomitas, trajo los dioses de los hijos de Seir y los puso por dioses para sí, y los adoró, e incensó delante de ellos. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías y envió un profeta que le dijo: ¿Por qué has buscado los dioses de aquel pueblo, los cuales no libraron a su pueblo de tu mano? Mientras hablaba con él, le respondió el rey: ¿Te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? El profeta cesó y dijo: Yo sé que Dios ha determinado destruirte, porque has hecho esto y no has escuchado mi consejo. Tomó consejo Amasías rey de Judá y envió a decir a Joás hijo de Joacás hijo de Jehú, rey de Israel: Ven, y nos veremos las caras. Joás rey de Israel envió a decir a Amasías rey de Judá: El cardo del Líbano envió a decir al cedro del Líbano: Da tu hija por mujer a mi hijo. Pero las fieras del campo que estaban en el Líbano pasaron y pisotearon el cardo. Tú dices: He aquí yo he herido a Edom. Por eso tu corazón se ha envanecido para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que caigas tú y Judá contigo? Mas Amasías no escuchó, porque era de Dios que fueran entregados en manos de sus enemigos, por haber buscado los dioses de Edom. Subió Joás rey de Israel, y se vieron las caras él y Amasías rey de Judá en Bet-semes, que es de Judá. Judá fue derrotado delante de Israel, y huyeron cada uno a su casa. Y Joás rey de Israel tomó a Amasías rey de Judá, hijo de Joás hijo de Joacás, en Bet-semes, y lo trajo a Jerusalén, y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, 400 codos. Tomó todo el oro y la plata, y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios con Obed-edom, y los tesoros de la casa del rey, y los rehenes, y se volvió a Samaria. Vivió Amasías hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, ¿no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel? Desde el tiempo en que se apartó de Jehová, conspiraron contra él en Jerusalén, y él huyó a Laquis. Pero enviaron tras el hombres a Laquis y allá lo mataron. Lo trajeron sobre caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que tenía 16 años, y lo pusieron por rey en lugar de su padre Amasías. Este reedificó a Elat y la restituyó a Judá después que el rey durmió con sus padres. Azarías, al que también llamaban Usías, tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. Hizo lo recto delante de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Buscó a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en los días que buscó a Jehová, él le prosperó. Salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gat, el muro de Jabnia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y entre los filisteos. Dios le ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gur-baal, y contra los meunitas. Los amonitas daban presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho muy fuerte.
Edificó torres en Jerusalén sobre la puerta del ángulo, sobre la puerta del valle y en los ángulos, y las fortificó. Edificó también torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo mucho ganado en las llanuras y en los llanos, y labradores y viñadores en los montes y en los campos fértiles, porque amaba la agricultura. Tuvo ejército de hombres de guerra que salían a la guerra en compañías, conforme al número de su cuenta hecha por mano de Jehiel el escriba y de Maasías el mayordomo, bajo la dirección de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de los padres, hombres fuertes y valientes, era 2600. Y bajo su mando había un ejército de guerra de 307.500 hombres que hacían la guerra con gran poder para ayudar al rey contra el enemigo. Preparó Usías para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, corazas, arcos y hondas para tirar piedras. Hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuvieran en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y se divulgó su fama hasta muy lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse fuerte. Pero cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, y se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, hombres valientes. Estos se enfrentaron al rey Usías y le dijeron: No te corresponde a ti, Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para honra de parte de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y mientras se airaba contra los sacerdotes, la lepra apareció en su frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. El sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, y he aquí que estaba leproso en su frente. Le hicieron salir de allí a toda prisa, y él mismo se apresuró a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa apartada, porque fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa del rey, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, los escribió el profeta Isaías hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros de los reyes, porque dijeron: es leproso. Y reinó Jotam su hijo en su lugar. Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Hizo lo recto delante de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el templo de Jehová. El pueblo continuaba actuando corruptamente. Edificó la puerta más alta de la casa de Jehová, y edificó mucho en el muro de Ofel. Edificó ciudades en el monte de Judá, y en los bosques edificó fortalezas y torres. Hizo guerra contra el rey de los amonitas y prevaleció contra ellos. Le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10.000 coros de trigo y 10.000 de cebada. Esto le dieron los amonitas también el segundo y el tercer año. Así se hizo fuerte Jotam, porque ordenó sus caminos delante de Jehová su Dios. Los demás hechos de Jotam, y todas sus guerras y sus caminos, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. Durmió con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David. Y reinó Acaz su hijo en su lugar. Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. No hizo lo recto delante de Jehová como David su padre. Anduvo en los caminos de los reyes de Israel, e incluso hizo imágenes de fundición para los Baales. Quemó incienso en el valle del hijo de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de delante de los hijos de Israel. Sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Por tanto Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de Siria, que lo derrotó y tomó de él muchos cautivos que llevaron a Damasco. También fue entregado en manos del rey de Israel, que lo hirió con gran mortandad. Porque Peca hijo de Remalías mató en Judá en un día 120.000 hombres, todos valientes, por haber dejado a Jehová el Dios de sus padres. Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías hijo del rey,
a Azricam mayordomo de la casa, y a Elcana segundo después del rey. Los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos 200,000, mujeres, muchachos y muchachas, y también tomaron mucho botín, y lo llevaron a Samaria. Pero un profeta de Jehová llamado Obed salió delante del ejército que venía a Samaria, y les dijo, He aquí, por el furor de Jehová Dios de vuestros padres contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con furor que ha llegado hasta el cielo. Y ahora pensáis someter a los hijos de Judá y de Jerusalén para que sean vuestros siervos y siervas. ¿No sois vosotros culpables también delante de Jehová vuestro Dios? Oídme, pues, y devolved a vuestros hermanos los cautivos que habéis tomado de ellos, porque el furor de la ira de Jehová está sobre vosotros. Entonces se levantaron algunos de los jefes de los hijos de Efraín, Azarías hijo de Joanán, Berechías hijo de Mesilemot, Jeisquías hijo de Salum y Amasa hijo de Adlai, contra los que venían de la guerra, y les dijeron, No metáis aquí a los cautivos, porque pecaríais contra Jehová para añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestra culpa. Grande es ya nuestra culpa, y el ardor de la ira de Jehová está contra Israel. Los hombres armados dejaron a los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la asamblea. Entonces se levantaron los hombres que fueron designados por nombre y tomaron a los cautivos, y vistieron del despojo a todos los que de ellos estaban desnudos. Los vistieron, los calzaron, les dieron de comer y de beber, los ungieron, y a todos los débiles los condujeron sobre asnos y los llevaron a Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos. Luego se volvieron a Samaria. En aquel tiempo envió el rey Acaz a pedir ayuda al rey de Asiria. Porque los edomitas habían vuelto a invadir a Judá y habían tomado cautivos. También los filisteos habían invadido las ciudades de la Cefela y del Negev de Judá, y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timná con sus aldeas y Gimso con sus aldeas, y habitaron allí. Porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz rey de Israel, que había actuado sin freno contra Jehová. Vino contra el Tiglat-Pileser rey de Asiria, que lo afligió en vez de ayudarle. Aunque Acaz tomó de la casa de Jehová y de la casa del rey y de los príncipes, y lo dio al rey de Asiria, no le sirvió de nada. Además, en el tiempo de su angustia se rebeló más contra Jehová. Sacrificó a los dioses de Damasco que lo habían derrotado, y dijo, porque los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también les sacrificaré para que me ayuden. Pero ellos fueron causa de ruina para él y para todo Israel. Recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová. Se hizo altares en todos los rincones de Jerusalén. En todas las ciudades de Judá hizo lugares altos para ofrecer incienso a otros dioses, provocando así a ira a Jehová el Dios de sus padres. Los demás hechos de Acaz y todos sus caminos, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Durmió Acaz con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel. Y reinó Ezequías su hijo en su lugar.